Comenzamos. Este domingo terminan las elecciones europeas en los 27 países del bloque. Aquí en Alemania, hace unas 2 horas, cerraron los centros de votación y ya está en marcha el recuento de los votos para elegir a los diputados del Parlamento Europeo para los próximos 5 años. Estos comicios son considerados como un baremo en Alemania del grado de aceptación del gobierno del canciller Olaf Scholz. El escrutinio hasta ahora apunta a una fuerte caída de los socialdemócratas de Scholz en comparación con las elecciones de hace 3 años. Los conservadores de la CDU, actualmente en la oposición, se perfilan como los claros ganadores de las elecciones. Por su parte, la ultraderechista Alternativa para Alemania ha sido el segundo partido más votado. Alemania cuenta con 96 de los 720 escaños del Parlamento Europeo. Y estos son los resultados que está dejando el conteo aquí en Alemania. Como pronosticaban las encuestas, el centro derecha de la CDU y la CSU es el claro ganador. Los conservadores mejoran ligeramente sus resultados de hace 5 años. Muchos votantes alemanes parece que le han dado la espalda a los verdes desde que entraron en la coalición de gobierno de Alemania, que pierde casi la mitad de su porcentaje de votos en comparación con las últimas elecciones. Y a pesar de los escándalos en casa y en Bruselas, la ultraderechista AfD parece salir reforzada de estos comicios, ganando cerca de un 5% más de votos en comparación con hace 5 años. De acuerdo con las proyecciones, Alternativa para Alemania obtiene más del 16% del escrutinio. En Alemania muchos consideran que votar es un deber ciudadano y señalan la trascendencia de estos comicios europeos. Hemos salido a las calles de Berlín y en Frankfurt para recoger algunas opiniones. Escuchemos. Europa y la Unión Europea solo tienen una oportunidad si trabajan unidas y continúan desarrollándose, especialmente en la situación mundial actual en la que todos se aíslan. Por eso es muy importante seguir defendiendo la paz y la democracia. Para mí era muy importante porque soy del Reino Unido y allí ya no participan en las elecciones europeas. He obtenido la nacionalidad alemana y quiero mostrar que formo parte de Europa. Por eso era importante para mí participar. El giro a la derecha juega un papel y hay que intentar frenarlo, pero fundamentalmente es una oportunidad para influir directamente en la política. Es sumamente importante porque hay que defender la democracia en Europa. Para mí es crucial votar para preservar la democracia. Bueno, y analizamos estas elecciones en Alemania y sus resultados, por supuesto, con nuestro analista político Emili Vinagre, que hoy nos acompaña aquí en el estudio finalmente. Emili. Bueno, cuéntanos, ¿qué primera lectura podemos hacer de estos resultados que dejan las elecciones aquí en este país? Bueno, la primera lectura es evidente, es digamos, el duro revés del gobierno tripartito, de la coalición de gobierno aquí en Berlín, encabezada por el canciller Olaf Scholz. Su partido, el Partido Socialdemócrata, va a cosechar los peores resultados de su historia en unas elecciones europeas. Otro de los miembros de la coalición, que es el Partido Ecologista, los Verdes, venían de ser la segunda fuerza más votada hace 5 años. En Europa van a pasar a ser la 4ª fuerza más votada, pierden más de un 8% de voto con respecto a 2019. Y luego está el Partido Liberal, que aunque retrocede ligeramente, sale un poco mejor parado, pero de alguna manera es un voto de castigo evidente para ese tripartito. Es un voto de castigo, un resultado algo peor de lo que vaticinaban las encuestas, pero sí que es cierto que ya se veía venir este resultado negativo para la coalición de gobierno, teniendo en cuenta que es uno de los gobiernos con peores datos de popularidad de las últimas décadas aquí en Alemania. Solamente un dato antes de las elecciones de este domingo, el 74% de los votantes alemanes estaban descontentos con la gestión del gobierno del canciller Scholz. Increíble. Entonces se esperaban estos resultados para la coalición de gobierno. ¿Han sido entonces estas elecciones de hoy unas elecciones en clave nacional más que en clave europea? Sin duda, han sido unas elecciones... En realidad, en Alemania, tradicionalmente, estas elecciones suelen tener un cierto tinte nacional, en clave nacional. Son elecciones que tienen lugar cada 5 años y que, de alguna manera, pues, se utilizan como sondeo para... Bueno,
electores para castigar o para premiar al gobierno que esté en ese momento gobernando aquí en Berlín, o para premiar o castigar, bueno, digamos, en intención de voto a la oposición. Y en ese sentido, pues ese ha sido un voto de castigo evidente, que tiene que ver también de alguna manera con un cierto cambio del contexto político con respecto a lo que teníamos hace 5 años. Es decir, si nos damos cuenta, decíamos antes que el Partido Los Verdes, los ecologistas, hace 5 años eran la segunda fuerza más votada. También veíamos cómo hace 5 años la gran prioridad de los votantes alemanes a la hora de ejercer su derecho a voto en las elecciones europeas era la cuestión climática, la cuestión medioambiental. Ahora eso ha pasado a un 5º lugar en las prioridades, y no es de extrañar pues que esa intención de voto, de alguna manera, al margen de cómo sea la valoración de la gestión de gobierno, la participación de los verdes en el gobierno tripartito en los últimos 3 años, pues esas prioridades han cambiado. Vemos, por ejemplo, cómo en los últimos años, tengamos en cuenta que hace 5 años teníamos una realidad diferente a la que tenemos ahora, después de 2 años y medio prácticamente de guerra en Ucrania, con una crisis económica importante en Alemania, con una grave crisis energética también en Alemania. Los 3 grandes temas con los que los alemanes digamos, han ido a votar hoy en su mente a los partidos políticos alemanes eran, en primer lugar, la seguridad, la paz en Europa, la garantía. Eso, otra, la cuestión de, digamos, lo que es el bienestar social y económico de los ciudadanos, y también la cuestión migratoria. Y en esos 3 temas, de alguna manera, pues otros partidos que no son los partidos de la coalición de gobierno, en este caso los cristianodemócratas y también la extrema derecha, los populistas de derecha de Alternativa para Alemania, pues parecen haber puntuado mejor entre los votantes. Claro, claro que sí. Llama la atención no solamente cómo está ubicada ahora la CDU, o sea, el partido de Angela Merkel, sino también la extrema derecha, ¿no? Que se esperaba un retroceso debido a los escándalos que ha habido no solamente aquí en Alemania, sino también en otros países europeos, pero ha quedado de segunda fuerza más votada en Alemania. Sí. ¿Cómo se explica esto? Pues realmente se esperaban unos resultados algo peores. De hecho, las encuestas, así como al tripartito, le daban un resultado ligeramente superior al que va a obtener a Alternativa para Alemania. A la extrema derecha el resultado era ligeramente inferior. Había ido descendiendo paulatinamente en los últimos meses, desde el entorno del 20% hasta le daban aproximadamente un 13, 14, 15%. Ha sido un resultado ligeramente superior el que va a obtener Alternativa para Alemania, pese a esos escándalos de corrupción, escándalos de espionaje, algunas salidas de tono xenófobas, de tintes de extrema derecha, que han tenido mucho eco aquí en Alemania, en la prensa alemana, y sin embargo el resultado ha sido mucho mejor. Van a obtener un 5% aproximadamente más que hace 5 años y se van a colocar como segunda fuerza más votada. Un contexto pues, que ha cambiado también quizás porque ha sacado provecho también Alternativa para Alemania de cómo parte del electorado alemán percibe a los partidos establecidos, a los partidos tradicionales, en este caso no solamente a los partidos de la coalición de gobierno, sino también de alguna manera a la Unión Cristiano-Demócrata, que va a ser la fuerza más votada con el entorno del 30%, y sin embargo apenas mejora los resultados de las elecciones europeas de 2019, apenas unas décimas más, un punto porcentual más, y eso es debido también a que muchos votantes tampoco están, de hecho, tan conformes o no ven una alternativa tan consolidada en la Unión Cristiano-Demócrata. Apenas un 34% de los electores alemanes consideraban antes de las elecciones que la CDU, que los conservadores, harían mejor las cosas que el gobierno tripartito encabezado por Scholz, y de ahí, de alguna manera, también esos resultados de la extrema derecha. Claro, además con un discurso populista que llega sobre todo a la gente más joven, hasta los 30 años son más o menos tienen los votantes de la extrema derecha. Muchísimas gracias, Emily Vinagre, por estar acá con nosotros.